Bien, el IFE se puede complicar por dos cosas, que esto es algo que yo lo he dicho siempre, pero es bueno para que no se les olvide, ¿bien? Es porque sí, eso es algo que yo aplico demasiado. Hoy en día las ideas que se quedan, las ideas, las mejores ideas, no son necesariamente las mejores, las más argumentadas, sino las que se perpetúan y las que permanecen en el tiempo. Esas son las ideas que realmente se quedan en el tiempo. Entonces, por eso es que más de una vez ustedes ven que yo repito cosas, cosas que he dicho hace meses, estrategias, porque sí, así es como esas ideas se quedan. Por la repetición, el tiempo, el cerebro le da mucha importancia. Entonces, quiero hablarles sobre esto. Y también para los que son nuevos, ¿bien? Por eso es que también, sí, por eso es que también a veces repito muchas cosas. Es que el IFES se puede complicar, o sea que el IFES, que yo siempre les digo que es fácil, siempre les digo que es solamente leer, pero se puede complicar por dos cosas. La primera es la lectura. Bien, eso es lo que siempre hemos visto y se han dado cuenta de que cuando yo leo mal, pues ni siquiera yo puedo hacer la pregunta, ni siquiera a mí me sale bien la pregunta cuando yo leo mal. Sí, y eso ha pasado, sí. Eso ha pasado porque el IFES es así, ¿ok? La pregunta aquella de los dados, fíjense, la leí mal. Sí, estuve como media hora ahí batallando con una pregunta hasta que alguien me ayudó. Sí, que Ricardo me ayudó y pues sí, porque lo entendió mejor que yo y ya. Fíjense, no es que tú sepas, no es que sepas matemáticas, no es que sepas un científico matemático, no es que seas super crack en matemáticas para que te vaya bien. Es más que todo lectura, ¿ok? Es más que todo lectura. Si tú lees bien, ya tienes más de la mitad hecha. Si lees mal, pues ni siquiera vas a poder saber cómo empezar. Y eso fue lo que a mí me pasó hace algunas clases, ¿sí? Leí mal y ya, llorindel. Hasta llegué yo, hasta llegó mi matemática, hasta llegó mi experiencia por eso. Porque el IFE se puede complicar por eso, por la lectura. Bien. Pero también hay otra cosa, sí, hay otra cosa muy importante y es esto que yo les digo sobre la técnica. Bien, bueno, ¿qué es la teoría? Teoría. Pero pues mucha gente también comete un error y dice, no, tienes que saberte toda la teoría de los temas. No, en realidad no son teoría, no es teoría así con súper detallada y súper a fondo, es más que todo conceptos, ¿vale? Conceptos. Es una gran diferencia porque si yo les digo, estudien teoría, pues se van a poner a estudiar un montón de temas, los subtemas de los subtemas, y los conceptos de los sistemas que tienen que ver con otros temas. Entonces, fíjense que estudiar teoría como tal, no. Bien, no es lo que yo recomendaría hacer. Es más que todo conceptos, bien. Conceptos, porque si tú estás haciendo una prueba, si estás en la prueba, ITFES, y te aparece una palabrita que no sabes, bien, o sea, te dicen, no sé, algo mm, sobre electromagnetismo, sobre campo eléctrico, y tú no tienes ni idea de qué es eso porque nunca lo viste, nunca lo repasaste, nunca te lo enseñaron. Esa pregunta se te va a complicar. Bien. Inevitablemente va a ser un poco más difícil, de pronto te vas a demorar más porque no tienes ese concepto tan claro. Y eso también pasa demasiado en la prueba IELTS, ¿ok? Puede que tú sepas leer bien, pero si hay algo raro, algo que no sabes, algo de trigonometría, si te dicen, por ejemplo, en la pregunta aquella que aparecía arco tangente, si tú nunca has visto eso de arco tangente, nunca te lo he explicado, pues se te va a complicar. Bien, se te va a complicar. Entonces, miren lo que quiero recomendarles hoy. ¿Sí? Encontré esto, ¿sí? Encontré lo siguiente que les va a servir demasiado, ¿bien? Les va a servir demasiado tanto a los nuevos como a los que llevan ratico conmigo, les va a servir demasiado. Fíjense, esto es una checklist, ¿vale? Una lista de chequeo, ¿vale? A veces yo no sé traducir bien las cosas, sino que las entiendo en inglés. Entonces, una checklist es una lista de chequeo, sí, pero eso lo que se refiere es lo siguiente. Espérense, ¿qué pasó? Una checklist es esto. Aquí hay biología, física, matemática. Pongamos matemática, ¿bien? Pongamos matemática.
una lista de tareas. Bueno, no en este caso sí, como una lista de tareas, pero en este caso es una lista donde están los temas que ustedes necesitan repasar. ¿Ok? Temas que necesitan repasar y aquí lo que me gusta de esto es que uno marca con una X, ¿vale? Los temas que ya tú tienes, ¿sí? Y los que te hacen falta. Por ejemplo, esto, combinatoria y permutaciones, ¿vale? Eso es algo que pues yo creo que la mayoría necesita, ¿vale? La mayoría necesita. Bien. Y sí, eso es algo que también hay que repasar aquí en las clases, ¿sí? No lo hemos repasado mucho porque me he centrado en que ganen otras habilidades, ¿sí? Porque, fíjense, hay que estudiar temas, ¿ok? Hay que estudiar temas, pero yo lo que me he centrado es que ustedes aprendan habilidades para responder cualquier pregunta, pero claro, por más habilidades que tú tengas, si no tienes ni idea de qué es una permutación, se te va a complicar. Bien. Por ejemplo, María Paz, ¿qué es permutaciones? Sí. Entonces, fíjense. Bien. Por ejemplo, geometría. Transformaciones en el plano, rotaciones y reflexiones. Esto lo hemos visto en la clase, ¿bien? Esto hemos hecho preguntas sobre eso, entonces. Pero fíjense, es bueno que de pronto, si son nuevos y no se acuerdan nada de esto, es bueno que lo repasen, ¿ok? Es bueno que lo repasen. ¿Cómo se repasa? Nada, copian ese tema, ¿sí? Copian esto, copiar, bien, literalmente, copiar. Entran a YouTube, ¿sí? Entran a YouTube y ya le dan en pegar, ¿sí? Y le dan en pegar directamente el tema, ¿sí? Y fíjense, ahí está. Un video de 12 minutos, ¿vale? ¿Vale? Fíjense, acá aparece este de 5 minutos. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿vale? No hay que durar 40 minutos, por ejemplo. Ese estaría bien, ¿vale? Este de 40 minutos se ve bien. Pero pues, fíjense, por ejemplo, a mí me gusta mucho el profe Alex. La verdad es que sí, para mí es de los mejores. Entonces, fíjense, sus videos son corticos y súper al grano, que es lo que ustedes necesitan. Solamente repasar como los conceptos, ¿vale? Repasar los conceptos. Por ejemplo, aquí, traslación, reflexión y rotación en 11 minutos. Súper bien. Ya con un videito de eso ya quedas ready, ¿ok? O sea, ya repasa los conceptos y así no te cogen desprevenido el día. Eso es lo que les quiero recomendar, ¿ok? Entonces, cuando ya tú hayas repasado este, le colocas el OK, marcas la X. ¿Sí? Teorema de Pitágoras, y esto lo repasamos mucho porque yo siempre les digo que es importante, entonces, bien, fíjense que es importante que tengan esta checklist. Representación de números racionales, fíjense, fracciones, razones, decimales y porcentajes. Bueno, es bueno que lo repasen, bien. Propiedades de una función, dominio, rango y crecimiento. Sucesiones y límites. Entonces, nada, copiar, se van a YouTube, pegar y ya aparece ahí. Cálculo de sucesiones, ¿sí? Límite al infinito. Y ahí repasan y ahí lo repasan, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es más que todo para que no pierdan por esto, para que la prueba IFE no se le complique por eso, por los conceptos. ¿Sí? Si a ti te dicen un límite de una sucesión, ya tú sepas, ya tú estés ubicado, ya tú sepas de qué te están hablando. Por eso es que no hay que ponerse a ver horas y horas de un tema, no, es solamente uno que otro videíto para tener claro el concepto y ya, quedas ready. Bien, quedas ready. El IFE se sorprende de tanta perfección, claro. Entonces, sí, fíjense, esto se los voy a pasar, claro, esto se los voy a pasar, obviamente. Entonces, fíjense que esté en matemáticas, química, física, sí, para que no se pongan a estudiar temas que a repasar, ¿ok? Esto es lo que se hace ya cuando falta poco tiempo para el ICFES. Ponerse a repasar conceptos porque se supone que ya ganaron la habilidad, se supone que ya leen bien, ya solamente necesitan repasar estos temitas para que, si te hablan, por ejemplo, de densidad, tú no quedas como que, uy, ¿qué será eso? Bien. Entonces, fíjense, configuración electrónica, bien. De mezcla, fíjense, mezcla y clasificación, método de separación de mezcla, filtración, fíjense que solo lo hemos repasado demasiado aquí, el pH, también lo hemos repasado.
Pero claro, fíjense que siempre hay temitas que quedan por fuera, ¿vale? Entonces, es bueno que ustedes tengan esta lista y vayan chequeando, ¿vale? Vayan chuleando lo que tienen y lo que no tienen. Y conmigo ganan la habilidad. Bien. ¿Hay de sociales? No. Nada. Hay biología, física, matemáticas y química. ¿Qué son los más? Ok. Esto pasa, las palabras raras están más que todo es en estas materias, la verdad. Sí, en sociales es más que todo lectura, lectura crítica también, y el inglés, pues, es vocabulario, ¿bien? Es vocabulario. Entonces, estas listas son más que todo para estas materias, biología, física, química y matemáticas, porque aquí sí hay cosas que toca saber, ¿vale? Hay conceptos que toca saber. Entonces, miren que vale la pena hacer esa lista, ¿ok? Ustedes lo imprimen o aquí mismo con Paint o con Drive, ¿sí? Le van chuleando las que tienen y las que no tienen, ¿ok? Por ejemplo, esto de magnitudes de onda. Si tú no sabes qué es eso, pues nada, copiar y pegar en YouTube y ya te ves un video de 10, de 15 minutos y ya quedas listo, ¿sí? Por ejemplo, esto, fuerza electrostática y ley de Coulomb. Nada, ¿sí? Copiar y pegar y ya te ves un videito y quedas ready. ¿Sí? Entonces, sí, fíjense que esto es más que todo para que el día de la prueba de IFES nada los sorprenda y ya solamente sea aplicar la lectura y aplicar las estrategias y leer bien, ¿ok? Para que los conceptos no les compliquen pues, la prueba, ¿bien? Entonces, sí, fíjense que ganar este concepto es realmente sencillo. Ganar estos conceptos es lo más fácil, la verdad, del IFES. Por eso que esto lo puede hacer cada quien en sus casas, por su cuenta, esto cualquiera lo puede hacer. ¿Vale? Copian, el tema que no tengan lo copian y lo pegan en YouTube. Eso cualquiera lo puede hacer. Bien. Lo realmente complicado está aquí en lo primero, en la lectura. Eso es lo que todos necesitan, bien, todos necesitan para que ya lleguen al máximo nivel en el ITFES. Y eso sí es complicado, eso es lo que yo más me centro, ¿ok? En que ganen esas habilidades lectoras, en que entiendan lo que les dicen, en que respondan en buen tiempo. Eso sí es difícil porque eso sí requiere de tiempo, ¿vale? No es que sea difícil ganarlo, es que requiere de tiempo, requiere de mucha práctica. Entonces, y esa práctica solamente se gana asistiendo a todas las clases y haciendo todos los simulacros. Bien. Y haciendo todos los simulacros. Por eso que esto es lo más difícil de ganar, porque requiere de mucha práctica. Entonces, sí, eso lo ganan conmigo, ¿vale? Con los simulacros que yo les pongo y con las clases que hacemos todos los días, con eso ganan esa práctica que tanto necesitan. Bien. ¿Para cuándo vamos a sonar el turbo? Ok, ese va a ser el tema del Kahoot de hoy. Sí. ¿Qué tema van a colocar en el turbo? ¿Qué canción colocarían? Ok. Entonces sí, chicos, fíjense que esas son las dos cosas. Son dos cositas, bien, dos cositas. Práctica y esos conceptos. Y ya esos conceptos lo ganan llenando esta lista, ¿ok? Y ya con eso, el día por ahí, pues, no, nada los va a sorprender, ¿ok? Nada los va a sorprender. Entonces, bueno, esto yo se los voy a mandar ahorita por el grupo para que lo impriman y ahí cada quien repasa. Y conmigo, pues, también vamos a repasar temas, claro, como siempre, siempre repasamos temas importantes, pero más que todo es la práctica, ¿ok? A mí me interesa mucho más que ganen la práctica porque eso sí es más difícil. Bien. ¿Quién para colarse el imperio? Ok. En fin, chicos, entonces vale. Eso es por ese lado. Ahora, hablando un poco sobre el inglés, ¿bien? Hablando un poco sobre el inglés y ahorita empezamos, ¿bien? Mientras tanto, vayan uniéndose al quiz, que hoy sí va a ser muy importante. ¿Vale? Entonces, hablando sobre el inglés, que es algo que mucha gente necesita
Yo he estado la razón por la que no me gustaba enseñar inglés es porque no tenía un material bueno. O sea, no tenía la forma para enseñarles inglés, ¿ok? Como de una forma eficiente, ¿vale? Yo siempre busco un poco lo más eficiente, que le sirva a todo el mundo. Es el problema del inglés, de que hay, hay personas de diferentes lugares, de diferentes colegios, de diferentes niveles, entonces venir a enseñar inglés es complicado, ¿vale? Es complicado tener algo que les sirva a todos. Pero sí, encontré esto, bien, encontré esto que es, y me pareció excelente, y es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer hoy. Quizzes no sirven, no, pero hoy sí, hoy encontré la forma de que sí sirva. Ahí lo estuve probando, entonces esperemos que hoy sí sirva el quizzes. Entonces, bueno, lo que encontré es lo siguiente, fíjense, son esta lista de textos, son ITFES, ¿ok? Ahí tienen Fluente, ITFES, Saber 11, y son textos corticos. Esto es lo que más me gusta, de que son textos bastante cortos, ¿vale? Son textos corticos y con algunas preguntas aquí de comprensión lectora, ¿vale? De comprensión y algunas aquí también de gramática. Al final también hay preguntas de gramática, ¿ok? Entonces son un montón de preguntas, ¿vale? Un montón, fíjense, son 60 preguntas. 60 preguntas, fíjense. Un montón de preguntas. Bien. Entonces, y aquí aparecen las respuestas, ¿vale? Aquí aparece la respuesta. Entonces, mi consejo para que logren mejorar, aquellos que necesitan mejorar el inglés urgentemente, chicos, pónganse a leer como máquinas, ¿sí? Pónganse a leer todos los días como si no hubiera un mañana, porque en serio necesitan ganar mucho vocabulario si quieren ganarse esa prueba ITFES de inglés. Bien. Entonces, fíjense, estos son textos corticos que uno puede ir leyendo un texto por día o dos textos por día, ¿sí? Y uno responde las preguntas y ya. Y así uno va ganando concepto, uno va ganando vocabulario, ¿ok? Sí, de una forma relajada, pero tienen que leer, ¿vale? Tienen que leer demasiado y traducir demasiado, ¿listo? Ese es mi consejo, porque eso es el ITFES. El ITFES en inglés solamente les va a pedir que lean, ¿bien? Y si ustedes no saben leer en inglés, se les va a complicar demasiado, ¿bien? Se les va a complicar demasiado, ¿bien? Traducir palabra por palabra, ¿cómo? Pues cuando tú estás empezando te va a tocar traducir palabra por palabra, sí, es lo más seguro. Si usted no tiene un buen nivel de inglés, le va a tocar traducir palabrita por palabrita, pero sí, a medida que vas leyendo te va a tocar traducir menos. Entonces sí, si te toca leer, traducir palabrita por palabrita, pues así toca, ¿vale? Así tocó. Entonces, claro, fíjense, y a medida que vas ganando experiencia, también vas a ganar una habilidad muy importante, que es la de traducir las palabras según el contexto. Bien, o sea que aunque tú no sepas lo que dice, ahí por el contexto tú puedes deducir qué es lo que significa. Entonces, eso es una habilidad muy importante, pero que sí necesitas práctica, ¿ok? Si vas a empezar, pues sí, te va a tocar traducir casi que palabrita por palabrita, pero así es como se mejora. Bien, así es como se mejora. Y a medida que vas ganando vocabulario, ya no te va a tocar traducir palabrita por palabrita. Bien, bien. Entonces, fíjense que, sí, mi consejo para los que tienen mal inglés, necesitan urgentemente, tienen que ponerse a leer ya. O sea, ya urgen, no tienen tiempo, ¿sí? Entonces, mi consejo es que, fíjense, aquí también hay para completar textos, fíjense, tal cual como el ITFES. Entonces, mi consejo es que tomen este material, yo también se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp y háganlo, ¿vale? Háganlo lo más pronto posible, pero claro, traduciendo bien, ya sea un texto por día o dos textos por día o como puedan, ¿vale? Como puedan, pero tienen que leer, en serio, tienen que leer y aparte también con los simulacros ahí también leen, ¿sí? Entonces, vale, lean mucho en inglés, eso es lo que les recomiendo si quieren salvar esa prueba. Bien. Entonces sí,
eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a leer y también vamos a repasar algunas estrategias, ¿bien? Vamos a repasar algunas estrategias para que, claro, toca leer, pero claro, no dejas de ser una prueba ITFE. La prueba ITFE ya saben que es un juego y toca aprender a jugarle al ITFES, ¿bien? Toca aprender a jugar al ITFE, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer algunos textos de ahí como para que vean cómo se hace, cómo se responde y alguna que otra estrategia que vale la pena repasar. Entonces, bueno, únanse lo que hacen falta y empezamos. Bien. Que lean Tolstoy en inglés. No, para nada, Joan, para nada. Esa es otra razón por la que les recomiendo estos textos, ¿bien? Porque son textos sencillos. O sea, no son textos, o sea, son textos nivel INFES, ¿ok? Te pones a leer Tolstoy y nunca vas a terminar. Nunca terminas. Entonces, bueno. Sí, solo tenemos que hacer los textos malditos de sí, Dani, sí. O sea, toca leer como si no hubiera un mañana, ¿vale? Leer como si no hubiera un mañana. Eso es lo que les aconsejo. Y eso fue lo que a mí me salvó, la verdad. Eso fue lo que a mí me salvó la prueba de ITFET de inglés. Bien. Frankenstein me tiene algo crazy. Mi mamá dice, bueno, ¿y tú qué? Háblame en español. Vale. Por ejemplo, Wolf está siguiendo mi recomendación. Yo le recomendé unos libros. Y sí, vale, vale. Si te gusta ese método, pues claro, perfecto, Wolf, sí. Si te gustaron los libros, sigue leyéndolos. Entonces, fíjense, esto es más que todo para los que no tienen tiempo, ¿vale? También esto sirve, este material le va a servir mucho a los que no tienen tiempo, ¿sí? Porque pueden leer uno o dos texticos y ya, por día. Entonces, en vez de leerse un libro completo, una historia, pues se leen, sí, estos mini textos. Esos mini textos que sí, vale la pena leerlos porque son buenos. Entonces, sí, por el caso de Wolf, que ella está leyendo los textos que yo le recomendé, pues perfecto, bien. A pesar de leer, saber inglés, odio esos textos, son canciones, sí, sí, definitivamente, Dani. Y estos textos que son de completar, incluso a la gente que sabe inglés se le dificulta. Bien, se le dificulta demasiado, incluso los que saben inglés. Porque sí, requieren de práctica, requieren pues de mucho vocabulario. Bien. Perfecto, chicos. Entonces, esa es mi recomendación. Les voy a pasar esto para que, y al final tienen las respuestas, ¿ok? Al final tienen todas las respuestas. Pero sí, porque lo importante es que lean, en serio, que lean como si no hubiera un mañana. Y aquí, pues, ustedes lo intentan y comparan si les salió bien o no. Y ya con eso estudian inglés. Bien. Perfecto, entonces ahora sí, empecemos. Ah, una espérense que Kevin lo llamaron para buscar la comida. Bueno, entonces otra recomendación, lo que dice Mariana, sí, vale, sí. Eso es algo que yo también hago mucho. O sea, hacer cosas que a ti te gustan, buscar cosas que te gusten en inglés, por ejemplo, si tú eres muy fan de los BTS, pues busca BTS interview, ¿vale? Interview. Entonces ahí te aparecen o entrevistas, ¿vale? Por ejemplo, BTS answer the web most searched question, ¿vale? Los BTS responden las preguntas más buscadas de la web. Entonces, vale, ahí pueden ganar. O sea, especialmente si tienen... 여기는 가만히 있는데 밑에서 Fíjense, aquí busquen, si van a aprender inglés de esta forma, usen los subtítulos, ¿ok? Subtítulos en inglés, no en español, en inglés. Para que ustedes vayan leyendo en inglés. Fíjense que se hace lo mismo, ¿vale? Lo mismo, estás leyendo en inglés, pero algo que te guste y así también se logra mucho. Entonces, sí, fíjense que si les gusta eso, si les gusta pintar, bueno, busquen cosas de pintar, pero en inglés y así leen también mientras que ven el video. Ok. Ver entrevistas todos los días. Sí, Saratin, sí. En serio, necesitan leer en inglés. Bien. 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 Perfecto. Muy bien.
Entonces, ahora sí, vamos a darle. Empecemos. O sea, en algunas preguntas van a tener 1 minuto, entonces tienen que leer rápido, ¿ok? Esta tiene 1 minuto. Ok, chicos. A ver, ¿qué marcaron aquí? Ok. 14 personas marcaron very old people. Vale. Entonces, fíjense que aquí la pregunta es de 1 minuto. Ok. La pregunta es de 1 minuto por el tipo de pregunta. Ok. Te están diciendo la palabra middle age puede ser reemplazada por. Entonces, una estrategia muy buena en inglés es primero leer la pregunta. Aquí sí vale la pena hacer esa estrategia. Primero leer la pregunta, porque si te están preguntando sobre una palabrita, pues quiere decir que no necesitas leerlo todo, ¿vale? Quiere decir que no tienes que entender, que leer todo el texto. Entonces, sí, fíjense que hasta ahí mismo yo se la resalté en el texto para que la encontraran, pero en las siguientes preguntas yo no se las voy a dar, ¿ok? En las siguientes preguntas ustedes tienen que hacer algo llamado scanning, o sea, escanear, ¿bien? Escanear quiere decir leer el texto rápidamente en busca de lo que tú estás buscando, en busca de lo que te están preguntando. Si te están preguntando por una palabrita, bueno, el scanning es leer así como, o sea, como, no a lo loco, ¿bien? No a lo loco, sino así como por de reojo, así como rapidito. People are living more middle age, ahí está. Sí, o sea, no leer detalladamente, sino buscar lo que se están preguntando. Entonces, sí, fíjense que si se pusieron a leer todo eso, fíjense que perdieron mucho tiempo, ¿vale? Si no leyeron la primera pregunta, se pusieron a leerlo todo y al final, fíjense que queman demasiado tiempo porque esta pregunta no necesitaba eso. Entonces, mire que en inglés esa es una estrategia que vale la pena dominar. ¿Sí? Primero, ver la pregunta y a partir de ahí tú haces el scanning o si te preguntan algo más profundo, si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la idea principal del texto? Ahí sí te toca leerlo todo. Bien. Entonces, fíjense que sí tocaba, la pregunta sí, la pregunta estaba ahí abajo, debajo, en el texto. ¿Sí? Entonces, muy bien, fíjense que ahí, claro, dice, si me están preguntando solamente por esa palabrita, yo leo solamente lo que dice ahí, lo que dice antes y después de esa palabrita. ¿Ok? O solamente leo ese pedacito porque para entender el contexto, ya saben, en inglés depende del contexto. Entonces ahí dice, las personas están viviendo más en los Estados Unidos. Como resultado, más y más adultos de mediana edad, middle age, o sea, middle es mitad o media, ¿sí? Y age es edad. Más y más adultos de mediana edad se están convirtiendo en caretakers. Caretakers son cuidadores de sus padres ancianos. Bien. Middle age, edad media. ¿Sí? En este caso estamos resumiendo a adultos, ¿vale? Adultos de edad media. Fíjense, si me preguntaron por eso, toca leer el contexto, que estamos hablando de la edad media, pero del siglo pasado o de la edad media de personas de edad media o edad media de qué.
edad media de un producto. Fíjense que el inglés depende de mucho del contexto. Entonces, aquí estamos hablando de adultos de edad media. Entonces, claro, no puede ser, no puede ser very old people. No puede ser gente muy vieja. Lo que dice la C dice, personas muy viejas. No, ¿vale? Porque una persona muy vieja no puede cuidar a otra persona muy vieja, ¿vale? A una anciana. Eso que están diciendo aquí, las personas de edad media se están convirtiendo en cuidadores de sus padres ancianos. Entonces, con ese contexto ya uno sabe que ese middle age puede ser reemplazada por las personas en sus 50. Bien. O sea, adultos, pero que tampoco son tan viejos, ¿ok? Ni tan viejos, pero tampoco son muy jóvenes como los que marcaron la A. ¿Sí? Gente muy joven son, pues, no pueden cuidar de un anciano, ¿vale? Las personas que son los niños, gente muy joven no puede cuidar de sus padres. Bien. Cuando uno está joven, nuestros padres también están jóvenes. Bien. Entonces, fíjense que esa palabra puede ser reemplazada por personas en sus 50, ¿ok? Porque ya a esa edad, ellos no son adultos, ellos no son viejos, pero sus padres sí necesitan cuidado. Entonces, esos son los adultos de edad media. Bien. Entonces, fíjense que es una estrategia que, como les decía, toca saber jugarle al IPFES. Entonces, ya saben, primero lean la pregunta para que sepan qué es lo que deben hacer, si hacen un scanning o deben hacer otra cosa, ¿bien? Entonces, muy bien. Siguiente, pues. Siguiente pregunta. Primero lean la pregunta y luego deciden qué hacer. Muy bien. A ver cómo le fue. Mariana, la embarré. Ah, no, olvídenlo. Ok, muy bien. Vale, qué bien. Algunos se equivocaron aquí. Bien. Pónganle cuidado. Dice, de acuerdo al texto, las palabras resaltadas, parent sitter, ¿se refiere a una persona a quién? Ok. Entonces, fíjense, que aquí es donde el IFE se vuelve muy fácil si tienes vocabulario, ¿vale? Si tienes vocabulario, estas preguntas de inglés se vuelven muy triviales. ¿Qué significa parent sitter? Es cuidadores de padres, ¿bien? Cuidadores de padres. Entonces, ya si uno sabe eso, ni siquiera toca leer, ¿vale? Es la A. Take care es cuida a sus padres o a su padre o madre. Eso es un parent sitter, un cuidador, una persona que cuida a sus padres. Bien. Entonces, fíjense, si no entienden nada es porque les toca leer como si no hubiera un mañana, ¿vale? Bien. Entonces, fíjense que si uno tiene vocabulario ya se responde. Si uno no tiene el vocabulario, ¿vale? Si uno no sabe qué es parent sitter, uno lo que puede hacer es deducir qué significa por el contexto. Bien. Por el contexto, entonces, aquí se usa, si ustedes no saben qué es lo que significa eso, se usa el scanning. Entonces, leer así muy por encimita buscando dónde está parent sitter y aquí está.
Aquí está en el segundo párrafo, ¿sí? Dice, jugando el papel de parent sitter puede ser un poco difícil y frustrante. Por ejemplo, un padre anciano puede convertirse en ciego, ¿vale? No puede ser capaz de ver. Las personas viejas necesitan que sus niños hagan muchos trabajos cada día. Entonces, fíjense, parent sitter viene siendo la persona que se encarga de cuidarlos. Bien, entonces dice que jugar ese rol de parent sitter puede ser frustrante porque si tu padre tiene algún problema en los ojos, se vuelve ciego, pues a ti te toca estar pendiente, ¿vale? Te toca hacer muchos trabajos. Entonces, fíjense que es un parent sitter, alguien que toca estar ahí pendiente de su padre anciano. ¿Listo? Sitter es como niñera, pero sí es sentarse. Sí, claro. Bien, claro. Sí, fíjense que eso es lo que más mata en el inglés al principio, ¿vale? Al principio. Porque si uno sabe que sit es sentarse, entonces uno dice padre sentado, padre sentador. O sea, fíjense que el inglés, muchas cosas no se traducen literalmente, ¿vale? Entonces, depende mucho del contexto. Parent sitter, en este contexto, es un cuidador de su padre, ¿bien? Como una niñera. Pero claro, una niñera es para niños, un parent sitter es para cuidar adultos. Entonces, como les dije, sí. Padre sentándose. Padre sentándose. No, fíjense. Entonces, vale. Por ejemplo, los que marcaron la C dice, look after. Look after es cuidar, ¿bien? Es un sinónimo de cuidar, look after. Significa cuidar sus niños o niñas. Y no, ¿vale? No. Un parent sitter cuida a sus padres, no a sus hijos. No a sus niños o niñas. Bien. Entonces, fíjense que a eso es el inglés. Eso es el inglés. ¿Quieren salvar su prueba IFED de inglés? ¿Quieren salvar esos puntos? Pónganse a leer demasiado, ¿bien? Y claro, y también practicar este tipo de estrategias, ¿bien? Practicar esas estrategias. Bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, aquí les voy a dar más tiempo porque aquí sí les va a tocar leer, ¿ok? Hoy hay podio, hoy sí, obvio, sí, hoy sí podio, ¿vale? Hoy es el día de los que saben inglés. Sí, hoy es el día. Vamos a ver quién va de primero. Uy, José. José alguien. Dani va de segunda. Y Vin va de tercero. Hope de cuarta, ok. Fíjense, claro. Linda. Ok, fíjense, han mejorado mucho. Han mejorado mucho su inglés. Vale, aquí hay algunos que no han respondido ninguna bien, entonces ahí van aprendiendo, ¿ok? Van aprendiendo. Pero eso lo importante es que se den cuenta de eso, de que tienen que leer como locos en estos 2 meses que quedan. Bien. Dale, todavía se puede remontar, claro que sí. ¿No? Entonces, bueno, siguiente pregunta. Aquí les va a tocar leer, pero de nuevo, también influye mucho el cómo lean, ¿ok? El cómo leen también va a influir mucho en cuánto se demoran y también en su comprensión. Entonces, sí. Voy a ver qué técnica utilizan aquí para leer. Entonces, sí, van a tener 5 minutos, ¿vale? Van a tener 5 minutos, pero después... Ah, no, 3 minutos, perdón. 3 minutos.
¿Esta pregunta se parece a lectura crítica? Sí, sí, es que como les digo, es por eso que yo siempre les digo que en los resultados se ve mucho que a la gente que le va bien en lectura crítica, le va bien en todo, incluso en inglés. Bien, incluso en inglés, imagínense. A la gente que le va mal en lectura crítica, le va mal en todo. Bien. Entonces, fíjense que la lectura crítica, la prueba IFES es lectura de principio a fin. Bien. Entonces, claro. Ok, fíjense, aquí a bastante gente le salió mal. Y mire que esto tiene que ver es con el vocabulario, chicos. Bien. Esa es la única razón por la que no están entendiendo nada. Sí, porque pues la pregunta es muy sencilla, la verdad. Pero claro, si tú no eres capaz de leerlo, si no entiendes, pues es muy complicado, ¿vale? Es demasiado complicado. Entonces, mi consejo es que no, tengan un cuadernito o tengan un espacio ahí para que anoten todas las palabras que no se sepan. Porque claro, cuando uno se escribe las palabras, se memorizan un poco más. Entonces, bueno, por ejemplo, se los voy a leer yo. Dice, o sea, para que vean, para que más que todo, para que vean lo fácil que se vuelve cuando uno tiene el vocabulario y cuando uno entiende lo que dice. Entonces dice, las personas están viviendo más en los Estados Unidos. Como resultado, más y más adultos de mediana edad se están convirtiendo en cuidadores de sus padres ancianos. Cuando sus padres no pueden cuidarse por sí mismos, estos adultos se quedan en casa a cuidarlos, muy parecido en la forma en que ellos cuidaran de sus propios niños, ¿vale? Luego dice, jugar el rol de cuidador de padres es un poco difícil y frustrante. Por ejemplo, un padre anciano puede convertirse en ciego, o sea, no es capaz de ver más. Una persona, la persona vieja necesita que su niño o niña realice muchos trabajos cada día. Otro ejemplo es el padre que tiene un daño cerebral durante su proceso de vejez. Entonces, los roles naturales están luego revertidos. Como un niño es forzado a cuidar de su padre como si su padre fuera su niño, fuera su hijo. Bien. No hay subtítulos. Entonces, bueno, en fin, eso solamente para decirle de que cuando uno tiene el vocabulario, pues ya se vuelve muy trivial, en serio, se vuelve muy trivial y dice la pregunta, ¿cuál es la idea principal? Dice la A, los hijos e hijas cuidan de sus padres por su longevidad. Ya, esa es. De eso se trata, esa es la idea principal, de que ahora los niños, los hijos y las hijas deben cuidar a sus padres porque pues sí, viven mucho, ¿vale? Principal, sí, principal. Entonces, esa es la idea principal, de que ahora los hijos son los que tienen que cuidarlos porque pues como están viviendo mucho, sí, como están viviendo mucho, pues cuando ya uno es muy viejo, ya uno no puede cuidar, valerse por sí mismo, ya los ojos, los órganos empiezan a fallar, pero pues claro, con la tecnología y los medicamentos, como uno puede vivir más, o sea, uno puede estar vivo, pero pues ya valerse de sí mismo ya es otra cosa, ¿vale? Entonces sí, bien. Literal, digan, llega y dice, o sea, es que ustedes no leen bien, deben tener el contexto. Yo apenas sé cómo dice pollito en inglés y Sebas pidiéndome que lea. Pues sí, fíjate, entonces mi consejo, bien, mi consejo. Hay una técnica, bien, hay otra técnica de lectura en inglés que se llama skimming. Bien, esa sí no sé cuál es la traducción literal en español, bien. Skimming. Skimming es una técnica muy usada principalmente para leer rápido. Principalmente para leer rápido. Skimming. Entonces, esta estrategia se basa básicamente en leer un poco más rápido
Bien, un poco más rápido, pero para identificar las ideas principales, ¿ok? Para leer las ideas principales. Skimming, bueno, no sé cuál es la traducción, no sé cuál es la traducción literal, pero voy a buscarlo. Bien. Voy a buscarlo, bien. Y les explico qué es. Sí, ese llegar a este punto es bastante skimming. Esta. Ah, descremado. Fíjense, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver con la explicación, pero bueno, skimming. Sí, descremado. También dice hacer cabritas, echar una ojeada. Este es skim, ¿vale? Esa es la traducción en este contexto, ¿vale? Echar una ojeada, ¿bien? Como echar una... Eso es lo más parecido, ¿bien? Entonces, bueno. Sea su internet me parece el mío, claro, sí. Porque estoy en Cincelejo, obvio. Hoy todos somos humildes. Entonces, bueno. El skimming es dejar de leer así linealmente, que uno va diciendo, people are living longer in the United States. As a result, more and more middle-aged adults are becoming... Fíjense, estoy leyendo lineal, o sea, lo normal. Estoy leyendo normal. El skimming hace referencia a leer un poco en desorden, ¿ok? O sea, no en desorden, pero sí con un patrón diferente, ¿sí? Leer en un patrón diferente. Entonces, por ejemplo, Como por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las personas normalmente leen así, ¿vale? De izquierda a derecha, ¿sí? Es el patrón que nosotros normalmente se sigue, leer de izquierda a derecha, normal. Entonces, el skimming es, por ejemplo, tener otro patrón, por ejemplo, de leer de derecha a izquierda, ¿vale? Becoming middle-aged result, stay this adult, take care for themselves, entonces, fíjense, un patrón diferente, ¿vale? Un patrón diferente. O de pronto así, de izquierda a derecha, pero ir leyendo en zigzag. O sea, está leyendo arriba y te pasas un poco abajo y vuelves arriba. ¿Sí? Leer en zigzag, un patrón diferente. ¿Vale? O leer, por ejemplo, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Empezar por acá debajo e ir subiendo. Bien, sí, parece súper loco, ¿verdad? Parece súper loco. Pero pues sí, se ha demostrado que sirve demasiado, sobre todo para eso, para identificar, leer un poco más rápido y también para identificar más rápido lo importante. O sea, para prestar atención a lo más importante. ¿Vale? Entonces, sí, es un patrón diferente, ¿verdad? Un patrón diferente, ¿sí? Que no es leer de izquierda a derecha como siempre, sino cambiar un poco el patrón. Eso es una estrategia que pues, requiere un poco de práctica, sí. Requiere un poco de práctica, pero pues sí, vale la pena, ¿ok? Vale la pena probarla. No sé leer de izquierda a derecha, ahora voy a leer a hacerlo así. Claro, por ejemplo, esta estrategia sirve mucho, por ejemplo, para eso, cuando la idea principal. Entonces tú lees rápido, lees en otro patrón un poco más rápido, porque no le estás prestando atención, o sea, dejas de prestarle atención al texto como tal y empiezas a darle atención es a las ideas importantes. O sea, estás buscando son ideas importantes, no estás buscando eh, tener como que entender el texto linealmente. Entonces, bueno, sí, es una estrategia, se llama skimming. Bien, skimming y el scanning es leer, pero así de reojo, buscando información específica. Perfecto. Entonces, claro, aquí la idea principal era esa. Los hijos cuidan, take care es cuidar, bien, take care. Cuidan de sus padres debido a su longevidad. O sea, de que viven mucho, entonces les toca cuidarlos, toca bañarlos, toca pues estar a hacer la comida. Entonces, como si fueran sí, como si fueran los hijos de uno. Bien, perfecto. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿ok? Ahora viene
Otro texto, pero con menos tiempo, ¿ok? Para que practiquen, ¿vale? Esto ya es de práctica, ¿listo? Esas son las estrategias. Esas son las estrategias para lectura. Esas son las mejores estrategias que conozco hasta el momento, ¿sí? Scanning y el skimming. Entonces ya solamente les queda practicar, ¿bien? Ya solamente les queda practicar y entonces hagámoslo, ¿bien? Practiquemos em, y bueno, y por último, ¿vale? Otra recomendación es que si no tienen el vocabulario necesario, sigan leyendo, ¿ok? Sigan leyendo, ¿vale? Por ejemplo, si estás leyendo y no sabes qué es lo que significa longer, bueno, sigue leyendo, ¿vale? Sigue leyendo. Y ahí, más o menos con el contexto, encontrándole sentido a lo que estás diciendo, con las palabras que ya tienen, así sean pocas, ahí construyes un contexto y con eso respondes. Eso ya es, pues, ya el caso extremo, ¿ok? Ya ese es el caso extremo, que a uno mismo le toca inventarse algo con las palabras que uno ya tiene, porque claro, no hay de otra, no hay de otra, ¿sí? Sigue adelante y te inventas la película con las palabritas que tengas, si sean poquitas, pero pues algo, algo inventas. Entonces, muy bien. Vale, perfecto. Siguiente entonces. 3, 2, 1. Esta tiene 2 minutos. Advice es consejo o alertar. Advice es consejo. ¿Bien? Advertisement, sí es un poco como la alerta.
Me puso a reflexionar. Ok, entonces sí. Ok, aquí le fue bien. Ok, bien. Buen trabajo. Le fue un poco mejor. Perfecto. Claro, fíjense lo que dice. Los zoológicos están básicamente diseñados para el entretenimiento humano. Las personas pueden aprender poco o nada de ver a pobres animales, bueno, indignos, ¿ok? Pobres e indignos animales forzados a rodear y rodear a rodear y rodear en jaulas. Bien. Las pruebas han mostrado que los animales sufren, sufren altos niveles de estrés. Por ejemplo, yo no sé qué es lo que significa boredom. Entonces, pues nada, yo sigo, ¿vale? Bien, yo sigo normal. Bien. Estrés y boredom. In, not to mention physical harm. Y sin pensar los físicos, bueno, harm, supongamos que no sé qué es. Bien. Entonces, vale. Entonces, fíjense, estoy aplicando esa estrategia. Yo sigo leyendo lo que no me sepa, pues nada, yo sigo leyendo y voy haciendo, ¿vale? Sin mencionar el esfuerzo físico. Ok, vale. Sin mencionar el esfuerzo harm. Bien. Luego dice, aquellos quienes aclaman que los zoológicos previenen la extinción de especies en peligro deberían preguntarse a sí mismos si es realmente preferible para ellos vivir, vivir en un medio ambiente artificial que no vivir nada. Bien. ¿Sí? En un medio ambiente sin sentido y artificial que no vivir nada. Bien. Entonces, fíjense, aquí están haciendo una reflexión, ¿vale? Aunque fíjense, hay bien palabritas que no sabía ver, es normal. ¿Listo? Me hacía falta ese vocabulario, que sí, por eso que el vocabulario es lo más difícil para mí, ¿bien? Incluso uno con años de práctica leyendo, aún así hay cosas que uno no sabe, ¿bien? Porque las palabras son, pues, demasiadas, ¿bien? Entonces, bueno, pero fíjense, ya con lo que yo leí, con el vocabulario que ya yo tengo, ya yo puedo decir que están haciendo una reflexión, ¿sí? Ya con lo que dice el final, te están diciendo, mira, pregúntate si es mejor que vivan ahí en un ambiente artificial, enjaulados, a que, ¿sí? Es preferible eso y que no vivan nada. Bien. Entonces, claro, aquí están haciendo ¿sí? Están haciendo que las personas reflexionen sobre la vida de los animales en un zoológico. Bien. Están cuestionando eso de que la gente en realidad aprende muy poco, ¿sí? Viendo esos animales ahí en esas condiciones, en sus jaulas. Ni siquiera se aprende, ¿vale? Ni siquiera se aprende de ellos. Bien. Entonces, claro, están haciendo un llamado a que em, reflexionen. Entonces, fíjense, aquí cabía demasiado buena la técnica de skimming, ¿sí? Si yo hubiera leído no normal o sin linealmente, sino por ejemplo de abajo hacia arriba, me hubiese dado cuenta de eso, de que están haciendo una reflexión, ¿sí? Leer de abajo hacia arriba. Ahí mismo me hubiese dado cuenta de que están haciendo que la gente reflexione con esa pregunta, ¿sí? ¿Vale? Cuando dicen que la gente que dice que el zoológico previene la extinción, pregúntese si es preferible que estén en ese medio ambiente artificial y que no vivan nada. Bien. Entonces, claro, sí. Pregúntate si a ti te gustó en cuarentena estar encerrado. Sí. Entonces, bueno, bien. Entonces, fíjense que aquí el skimming se hacía mucho más rápido, ¿ok? Se hacía mucho más rápido porque en este caso lo importante estaba al final. Bien, lo importante. O bueno, lo que te permitía marcar ya
Con razón, era la D, era el final. Pero claro, sí, eso requiere de un poco de práctica. Y como les digo, siempre mucho vocabulario. Sí, el vocabulario es lo que realmente les va a salvar la prueba. Bien. Entonces, listo. La idea es tener el mayor vocabulario posible. O sea, es normal que hayan palabritas que no sepan, pero la idea es tener lo mayor que se pueda para que entiendas lo que te dicen, al menos entiendas el mensaje. Bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Más que todo para que sigamos practicando. Ok, esperen un momento. Vale. Un minuto. Bien, ahora sí, siguiente pregunta. 3, 2, 1. Adelante, un minuto para esta. Ok, vale, a ver cómo les fue. Ok, vale. Vale, 9 personas se equivocaron. Ok, pero fíjense aquí, te está preguntando la palabra who. Bien, la palabra who no es para ciudades. Bien, major significa principal, o sea, ciudades principales. ¿Sí? Y countries es países, entonces no. La who siempre es para personas. El who siempre se usa para personas porque el who significa quién o quiénes. ¿Vale? También significa alcalde, sí, sí. Pero fíjate que en este contexto aquí no estamos hablando de alcaldes. Bien. Entonces fíjate, many major cities, muchas ciudades principales en el mundo hoy tienen una gran población, bien, de personas. ¿Quiénes? Who, ¿quiénes? Estamos refiriéndonos a las personas. Aquí está el who. Bien. ¿Quiénes recientemente han llegado? Bien. Muestra el podio que me toca viajar a mi casa. Ay, ¿por qué, Hope? No, ya vamos a terminar, Hope. Ya vamos a terminar. Bien. Siguiente. Ya faltan 3. Seek out. Sí, no dudes, Bessie. Ya sabes, bruta pero decidida. Siempre. Muy bien. Aquí, seek out. Ok, fíjense. Muchas personas marcaron la D, pero no. Bien, find out es
descubrir. Y seek out es buscar, ¿vale? Seek out es buscar. Entonces aquí la que era la B, look for. Look for también es buscar. Entonces fíjense que por eso era la D, pero claro, si tú nunca has visto esa expresión porque no te pusiste a leer, pues la vas a tener muy difícil el día de la prueba. Entonces, bien, va a estar muy difícil porque claro, hay ciertas expresiones que no tienen traducción literal. Bien, no tienen una traducción literal, entonces la única forma es aprendérselo, o sea, haberlo repasarlos, haberlo revisto en un texto y así ya tú sabes a qué se refiere. Bien, porque así deducir qué significan así sin saber, pues es muy complicado. Bien, siguiente. Vale, ahora le digo la diferencia. Ok, vale, les di demasiado tiempo. Les di demasiado tiempo. Vale, mucha gente marcó mal. Ok, miren lo que dice. De acuerdo al texto, mucha gente marcó la C. Las personas han inmigrado a otros países debido a la sobrepoblación. No, aquí no hay nada que ver con la sobrepoblación. ¿Vale? Aquí dice, te lo voy a leer. Muchas ciudades principales en el mundo hoy tienen una gran población de personas quienes han llegado recientemente. Ellos han emigrado de otros países. Quizás tú también has dejado un lugar familiar para llegar a una ciudad nueva o un nuevo país. Bien.
O tú tal vez puedes vivir en una ciudad donde hay un gran número mm, de nuevos newcomers, son como que nuevos, de gente que llega, ¿ok? Gente que lleva nueva. Newcomers, sí, o sea, fíjense, eso es una habilidad también muy importante. Aunque tú no sepas qué significa literalmente, ahí con el contexto, pues uno sabe qué es. Bien. Nuevos comedores. No, no, claro, ahí tampoco yo, tampoco hay que pasarse de... Newcomers, sí. Entonces, es un lugar donde tal vez hay un gran número de gente que llega, de gente que llega nueva, ¿bien? Luego dice, adaptarte a un nuevo lugar fuerza a las personas a buscar nuevos amigos, enfrentar nuevos problemas y a menudo aprender un nuevo lenguaje. Bien, entonces, de acuerdo al texto, dice la A, las personas son forzadas a dejar su lugar, su país nativo. No, aquí no nos están diciendo de que las personas son forzadas a dejar su país nativo. La B dice, las ciudades principales en el mundo han recibido muchos visitantes. No, estos no son visitantes, estos no son turistas. Aquí hablan de gente que migra, o sea, que llega para quedarse, no para visitar. Una cosa es migrar y otra cosa es turismo. Entonces, no, aquí no estamos hablando de gente que llega a visitar, saluda y se va. Gente que llega y se queda. Dice la C, las personas han inmigrado a otros países a otros países debido a la sobrepoblación. Due to, fíjense. Due to significa debido a. Entonces, sobrepoblación no. Aquí en ningún momento hablan de sobrepoblación. ¿Vale? Y la D dice, vivir en un lugar implica muchos cambios para los inmigrantes, claro. Eso es. De hecho, vale, de hecho, si hubieran leído de abajo hacia arriba, lo hubiesen marcado de enseguida porque dice, adaptarse a un nuevo lugar fuerza a las personas a buscar nuevos amigos, enfrentar nuevos problemas y a menudo aprender un nuevo lenguaje. Fíjense, son cambios. Es lo que te están diciendo, de que la gente que emigra, pues se enfrenta a esos cambios. Hay que serle fiel al texto, sí. Siempre, siempre, Juan Diego. Después de que marqué, reflexioné que era la D. Sí, eso he visto también que hace mucho Kevin. Kevin marca y después se pone a leer con detenimiento. Yo como que, ¿qué estás haciendo? Primero marca y después lee bien. Y no hagan eso, chicos, no hagan eso. Bien. Fíjense que les di bastante tiempo y para que pusieran en práctica todo y aún así bastante gente se equivocó. Entonces miren que es importante que vayan aprendiendo. Perfecto, siguiente. Siguiente pregunta. Ya vamos a terminar. Tienes que buscarla. Tienes que buscarla que está subrayada. Ok, un montón de gente marcó la A. No, chicos, fíjense. Bien. No. Therefore significa como resultado. Bien. As a result, como resultado. Bien. Porque therefore en realidad significa por lo tanto. Bien. Therefore significa por lo tanto. Entonces, ese es un sinónimo, pues, de as a result. Como resultado, puede ser reemplazado como por lo tanto. Bien.
Entonces, fíjense que ahí se podía saber. ¿Listo? Therefore, bueno, y también un poquito leyendo bien el contexto, porque dice, drum music, la música de tambor del este de África jugaba un papel importante en la comunicación sobre largas distancias. Los bateristas usaban un tono y ritmo para enviar mensajes de una villa a otra, bueno, de un pueblo a otro. Por lo tanto, ¿ven? Therefore, por lo tanto, o como resultado, era fácil para las personas estar en contacto con otras. Bien. Each other, bueno, con cada una, bien. Era fácil mantener contacto bien, una con la otra. Entonces, fíjense, therefore podría ser resultado. Están haciendo una relación de causa y efecto, ¿bien? Causa y efecto. Eso es importante también identificarlo en el inglés. Cuando los textos son un poquito más heavy, un poquito más difíciles, esas relaciones causales son muy importantes. Bien. Ya tengo mi grupo para llorar. Ok, Bessie, fíjate. Tú eres hay gente que es muy buena en inglés, ¿ok? Kevin también estaba súper confiado en inglés. Kevin ni siquiera hace los Kahoot a veces. Porque se está confiado, ¿vale? Está confiado de que sabe inglés, ¿vale? Les cuento el caso de Kevin porque yo sé que hay mucha gente así, ¿vale? Casualmente la gente que no hace el Kahoot todos los días es la que más necesita el inglés. Sí, eso me parece algo increíble, pero pues sí. Los que más necesitan son los primeros que se van y no hacen el Kahoot. Entonces ya, eso fíjense, no se confíen. Pónganse a leer para que el día de la prueba real esos punticos suban. El inglés ayuda demasiado, en serio. El inglés sube demasiado, pero también baja. Así como sube, también baja ese puntaje. Bien. Yo no estoy confiada en nada. Sí, tomen el ejemplo de Mariana. Mariana está en décimo y está estudiando como loca para el ITFES conmigo. Entonces, claro, sí. Fíjense. Eso es lo que todos deberían hacer. Es un gran ejemplo. Ok. Sí. O si yo hubiese hecho para un pre-IFES buenos en décimo, ya estuviera en la NASA. Si estuviera en la NASA, si hubiese hecho un pre-IFES bueno en décimo, pero claro. Es por eso el IFES requiere de tiempo, ¿vale? De tiempo. Por eso es que les digo que los simulacros, lo que les voy a mandar hoy de los inglés, háganlo lo más pronto posible. Porque en agosto créanme que no van a aprender nada. En inglés no van a aprender nada. Y menos en inglés. Entonces, sí, mi consejo es ese, que hagan los simulacros que son para calificar y los de práctica también este mes. Para que en agosto sea solamente repasar conceptos, repasar cositas. Bien. Yo iba a hacer, pero el colegio le gusta la plata y como no lo hizo porque se inscribieron como 20 nada más. Ah, qué mal, Dani. Sí. Yo estoy esperando salvar la prueba de naturaleza. Sí, este fin de semana voy a hacer los demás, ¿vale? Sí. Sí, eso es lo que se hace en agosto. Repasar esos pruebas filtradas y ya. Bien. Yo no he sacado tiempo para hacer los simulacros. Ayúdeme con eso, pero ¿cómo quieres que te ayude? O sea, ¿cómo hago yo? O sea, yo lo único que les doy, yo les doy toda la libertad. Bien, yo les doy toda la libertad. Pero pues, o sea, si yo pudiera coger tu mano y tu mente y hacerlo, pues yo lo haría, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? O sea, Daniel, sí, es un gran esfuerzo, la verdad es que sí, Daniel. Sí, es un gran esfuerzo. Es casi que hasta sobrehumano. Sí, es hasta sobrehumano. Tener que lidiar con el colegio y los problemas personales. Sí, es casi que sobrehumano, pero no hay de otra. Bien. Entonces, sí, mi consejo es que hagan eso, hagan lo que puedan estos 2 meses para que, pues sí, bien, hagan lo que puedan estos 2 meses. Bien. Última pregunta.
Bien, 3 minutos para esta. Ok, bien. Consejo, chicos. Eso que dice Dani es muy interesante, de que ahorita ya el lunes entran al colegio. Hmm, sí, va a estar complicado. Fíjense que mucha gente, miren lo que le pasa, ¿vale? También me di cuenta de algo muy interesante que les quería hablar. Cuando estaban con el colegio, mucha gente no hacía simulacros. Porque claro, porque me decían, no, pero me toca estar en el colegio y tal, entonces no me da tiempo para hacer simulacros. Y ahora que están en vacaciones, mucha gente tampoco hizo simulacros. Entonces, fíjense que no es un tema de que no tengan tiempo, ¿vale? Eso es algo que yo creo mucho. Yo creo que al día no le hacen falta más horas, la verdad. Eso es un consejo para todos. Al día no le hacen falta más horas. Lo que en realidad hace falta es tener una convicción y una fuerza de voluntad muy grande para poder aprovecharlas. Bien, para poder aprovecharlas. Bien. Entonces, mi consejo es que, claro, a veces toca ser un poco muy estricto, a veces toca ser muy radical, pero por ejemplo, lo que yo hice en 11 fue coger un letrero, o sea, un pedazo de cartulina y poner, deberías estar estudiando. Bien. Fíjense, parece muy loco, ¿vale? Muy, muy extremista y sí lo es, la verdad es que sí lo es. Pero sí, cuando yo me ponía a hacer otra cosa, cuando me ponía a ver Facebook, veía ese letrero y decía, deberías estar estudiando. O cuando me ponía a hacer otra cosa así diferente, algo que no tenía nada que ver, deberías estar estudiando. Yo creo que lo voy a tener que hacer otra vez. Voy a tener que usarlo otra vez porque ahora en la universidad voy a tener el semestre muy duro. Y sí, yo creo que sí, voy a tener que volver a esos tiempos.
deberías estar estudiando, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicarles esto para que... Y bueno, el segundo consejo. El segundo consejo, Daniel. Daniel, tú tienes un grupo de estudio, ¿sí? O bueno, los demás también. Por ejemplo, Daniel no tiene un grupo de estudio. Fíjate, ahí hay un problema. Bien, hay un problema. Bueno, Dani sí, Dani, tienes un grupo de estudio y eres la mejor de ese grupo de estudio. O sea, o eres como que de las que sabe, ¿vale? Por decirlo así. Eres de las que sabe. Esos grupos de estudio son más difíciles de cuadrar, sí. La verdad es que sí. Todos nos apoyamos, ok. Vale, entonces sí, esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea. La idea es que, pues, si tú eres la mejor, si tú eres la que más sabe, sal de ahí. Bien, sal de ahí. Y entra a un grupo en donde te puedan también aportar, ¿ok? Donde también te puedan aportar. Eso es algo muy, muy importante. ¿Vale? Y los que no tienen grupo de estudios, pues es una buena idea que vayan pensando en eso, ¿vale? Que se reúnan en los descansos, sacrifiquen, y eso es lo tercero, ¿vale? Lo último, hacer sacrificios. Bien. Hacer sacrificios. Yo creo que el grado 11 es eso. Sacrificios por doquier. Ay, me tocó sacrificar bastantes cosas, sí. Vale, y me tocó dejar de ver anime, me tocó dejar de entrenar freestyle, me tocó dejar de dibujar, sí. Aunque bueno, yo hacía mini dibujos en los descansos, pero pues sí, me tocó bajarle demasiado muchas cosas. Me tocó bajarle a la fiesta. Yo creo que en 11 fue cuando me volví un ermitaño, sí. En 11 fue cuando me volví una persona que no sale para nada. Entonces sí, 11 es de sacrificios por doquier. Entonces, claro, Dani, te entiendo completamente. Sí, te entiendo completamente, pero es que, claro, si no lo haces ahora, lo más probable es que, pues, sí, te vaya a tocar repetir la prueba ITFES y te vaya a volver, y ahí sí te toque sacrificarlo todo, o sea, de alguna u otra forma toca aprender de que en la vida toca hacer sacrificios, ¿sí? De que en la vida toca hacer sacrificios, de alguna u otra forma lo vas a aprender, ya sea repitiendo la prueba, o ya sea, pues, aprendiéndolo ya mismo, bien. Entonces sí, toca sacrificar este y el otro mes sí. No, no hay más opción, ¿vale? No hay más opción, Daniel, ¿vale? Sí, porque hace poco también me decía un estudiante, no, profe, yo también estoy en unas clases de una escuela de fútbol, entonces me queda complicado asistir todos los días a las clases, me queda complicado hacer los simulacros. Entonces, claro, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Yo no puedo hacer nada, la verdad. Ya eso depende de cada quien. Sí, yo no obligo a nada a nadie. Pero fíjense que mi consejo es renunciar a todo por estos 2 meses, la verdad. Sí. Suena feo, sí, suena feo, la verdad. Suena feo renunciar a todo eso, pero es que de lo contrario no vas a aprender, ¿vale? No vas a aprender a que es importante organizarse, darle alguna prioridad a algunas cosas. Entonces, sí, de alguna u otra forma lo vas a aprender. ¿Sí? Ya sea ahora, haciendo el sacrificio o después, pero eso hace parte de crecer como el meme, ¿sí? Eso hace parte de crecer y si no lo aprendes ahora, pues de alguna u otra forma lo vas a aprender. Bien, lo que pasa es que la vida a veces no es muy bonita enseñando. Sí. Claro, sí, después del IFES, fíjate, te va a quedar este tiempo libre, 2 horas diarias. Las horas que eran para hacer simulacros y para estar conmigo aquí, ya no van a estar, entonces. Sí, muy bien, chicos. Entonces, bueno. La conclusión de este texto es, mucha gente marcó la D. La música ha evolucionado diferente. No, aquí no te hablan de la evolución de la música. ¿Ok? Se los voy a leer. Ah, bueno, no, se los voy a leer, ¿bien? O sea, leí solamente lo primero. Dice, entonces, como resultado, era fácil estar en contacto con cada quien.
Entonces, en Japón, un tipo de música especial llamada koto, música koto, tenía un uso diferente. Los músicos tocaban koto para acompañar, eh, para acompañar, ¿cómo se llama esto? ¿Vale? Estas obras de teatro, ¿vale? Estas actuaciones, obras, ¿vale? Obras clásicas. Fíjese, plays también tiene ese significado. Mucha gente lo traduce como jugar, sí. También significa tocar un instrumento y también significa obras, ¿vale? Obras de teatro. Entonces aquí, para acompañar obras clásicas. Bien. Luego dice, un tipo de música que era típico en Arabia, en los países arábicos, era el juda. ¿Vale? Eso tenía un ritmo especial, el cual imitaba el ritmo de un paso de camello, ¿vale? Imitaba el ritmo de un paso de camello, ¿vale? O del caminar de los camellos. Los expertos creen que sí, de los arábicos pensaban que la música los mantendría a salvo de los espíritus del desierto. Bien. Entonces sí, ¿vale? I play you. No, totalmente fuera de contexto. Fuera de contexto, Dani. Bien. Entonces, bueno, entonces, claro, aquí no te están hablando de la evolución, te están hablando sobre de que la música tenía otros propósitos, ¿vale? Más propósitos que solamente entretener. Bien. Los arábicos tenían ese propósito de mantenerlos a salvo, eso es lo que ellos creían. Y los Japón, pues, lo usan para acompañar obras de teatro. Entonces, fíjense, diferentes usos. De eso, esa sería la conclusión. Bien. Entonces, claro, era la, totalmente. Era la. Bien. Entonces, veamos el podio, vean. El Kevin está aquí que se pela por... A ver. Bien, terminado. Tenemos aquí entonces de tercero. Bueno, no salió la animación. No sé por qué ya no está haciendo la animación. Qué raro que ya no sale la animación. Bien, de primero Arson. Vale, y remontó. El Joan remontó. Iba de séptimo y remontó. Muy bien, Joan. Hoy era tu día, Joan. Vale, de segundo Bean. Ok, muy bien, Kevin. Te equivocaste en una solamente. Y Felipe, ¿cómo lo hiciste, Felipe? Dime cómo has mejorado tanto en estos días, bueno, en estos meses. Porque cuando tú llegaste a mi intensivo no eras tan bueno, ¿sí? O sea, no eras tan... Si tienes que confesar qué es lo que... Eso también es interesante, ver qué es lo que hacen los demás, qué es lo que les ha servido a los demás. Bien, Dios me ayuda. Ok. Felipe se metió entonces. Sí, fíjense que Felipe también siempre hace los quizzes, los Kahoot. Fíjense que Felipe siempre se queda hasta el final. Y sí, fíjense. Y siempre hace los simulacros, ¿sí? Felipe también le he calificado varios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Vale, luego de Dani. Uy, Dani, casi, Dani. Casi. Fíjate que Dani, sabes mucho, ¿sí? Sabes mucho, ya solamente te hace falta saber aplicar todo eso que sabes y ya quedas ready para el ITFES. Bien, buen trabajo, Dani. Solamente te queda, pues, no sé, practicar y ya un poquito esto del contexto, un poquito de vocabulario y ya, ¿vale? El internet me caga, el internet también, bueno, pero sí, sí, sabes mucho. Tylash Swift. Sí, esta me suena como estudiante, esta suena como a mi bestia Mariana. Ok, se equivocó solamente en tres. Ok, vale, buen trabajo. Bien. Bueno, es Juan, obvio, Juan, obvio. Ahí está el Juan. Sí, sí, sí. Buen trabajo, Juan, ahí de quinto. Heidi.
Ok, Heidi. Smile Cry, Hope, Saratín, Samantha, Esteban. Ah, bueno, fíjate, José iba de primero y luego se dejó bajar. Ah, bueno, creo que tuvo un problema con el internet porque no respondió las últimas. Ok. Vale, Churri, Girly, Linda. Ok, vale, Linda. Fíjate, Linda había hecho ese simulacro, sí, del K4, ¿vale? Linda me está preguntando si esto era del K4 y sí. Kevin también se acordaba del K4. El problema es que, pues, no se lo han explicado, no lo pudieron revisar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, claro, fíjense, por eso es que hacer simulacros como locos no es lo más eficiente, no es el proceso correcto, ¿vale? Toca revisar todo porque, claro, por ejemplo, Kevin había revisado todas estas y él lo que hizo fue marcar lo mismo que marcó la vez que lo hizo y ya le fue bien. Entonces, se equivocó uno, pero pues por descuidado, pero pues sí. Bien, Linet, Isabela, Juan Carlos, Melanie. Ok, ahí me voy aprendiendo sus nombres. Samira. Bien. Buen trabajo, chicos, ¿vale? Hoy no hay... Entonces, bueno, lo podemos dejar hasta aquí, pues, porque ya